Aló, buenas noches. Disculpen, tenemos algunos problemitas. Hermanos, hermanas, se encuentran allí. Quiero pedir disculpas porque hay algunos problemitas con la transmisión. Espero que algunos ya se hayan conectado y me estén mirando a través de este tiempo que estamos allí transmitiendo. ¿Hay alguien por allí, por favor, hermanos? Ay, ay. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno. Elber Bustamante, me gusta responder. Ay, ay, ay. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Disculpen, tuvimos un problema de audio, un problema de transmisión. Tengan ustedes muy buenas noches. Si me están escuchando, mándenme una señalita y eso me doy cuenta que ustedes están allí atentos. Dios les bendiga a todos. Una vez más, estoy aquí desde mi casa transmitiendo. Les doy la bienvenida. Perdonen los errores que es con esta cuestión de la tecnología, pero a Dios sea la gloria que pudimos conectarnos y ya estamos allí en contacto. Bien, amados hermanos, ya tienen lista su Biblia, su libretita y su lápiz, como siempre recomiendo. Si ya lo tienen, gracias a Dios. Miren, hoy vamos a dar conclusión al estudio de la oración. Hemos estado transmitiendo miércoles tras miércoles sobre la oración, este estudio que nos ha llevado a conocer mucho sobre la forma de orar y cómo orar y qué debemos hacer en la oración y todo esto. Y hoy damos conclusión a ello. Quiero llevarlos a un pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 38, un pasaje muy conocido. Qué bueno que ahí están todos ustedes. Ya estoy viendo algunos hermanos que aquí están apareciendo. Gracias, hermanos, por su fidelidad. Que Dios los bendiga grandemente. Realmente es hermoso poder tener un tiempo para meditar en las cosas de Dios. Todo el día estamos ocupados en quehaceres, estamos en el trabajo, en los niños, en la casa, y es normal, todo eso es normal, las damas cocinando, lavando ropa, bueno, haciendo sus quehaceres, el hombre en su trabajo, siempre en sus compañías, trabajando en sus negocios, pero bendito sea Dios que hay este tiempito para ello. Espero que no tengan ninguna prisa en querer que yo termine pronto y a ustedes decir, bueno, pues ya acabó el pastor, ahora sí, vamos a ver lo que sigue. No, amados, tengan un poquito de paciencia. A veces cosas pasan y no lo hacemos con ninguna mala intención, ¿sí? Muy bien, Mateo capítulo 9, verso 38. Les animo a que abran su Biblia en ello y lean conmigo este pasaje. Es un pasaje muy bonito, dice así, y lo dijo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a sus mies. Y lo vuelvo a repetir, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en contacto. Te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos fieles y tus hijos que están allí, Señor, cuidando, Señor, el tiempo para estar, Señor, en las cosas tuyas, Señor. En los negocios tuyos nos es necesario estar porque esto fortalece nuestra vida, esto de estar meditando en tu palabra, Señor, fortalece nuestro espíritu y nos sostiene. Gracias, Padre Santo. Ahora, Dios de gloria, glorifícate tú, Señor, en lo que vamos a meditar en esta noche. Y que a ti, solo a ti sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra corra, Dios. Amén. Bien, amados hermanos, este versículo, solo cogí un versículo hoy para introducirme a ustedes. Y este versículo, si nosotros pensamos en la primera palabra donde el Señor Jesucristo está mencionando rogad, ahora, y si nosotros lo vemos de esta manera, la única forma de rogar a nuestro Dios Todopoderoso, pues es orando, inclinándonos hacia Él, humillando nuestra persona al Señor en una total reverencia cuando hacemos oración. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y eso lo enseña Santiago. Entonces, amados hermanos, qué bueno que nosotros podemos orar. Ahora, aquí el Señor Jesucristo está hablando
de que la iglesia o los hijos de Dios tenemos que pedir a Dios que levante hombres y, ¿por qué no?, también mujeres para predicar su palabra. En este caso, podemos hablar de los misioneros, porque siempre nuestra denominación envía misioneros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos ya, algunos muy mayores se han ido a las misiones, y nuestro deber es rogar a Dios que Dios levante hombres y mujeres para que ellos vayan y siembren la palabra. Pero aquí dice el Señor, rogar al Señor de las mies, envíe obreros a su mies. El mundo está allí, es la mies. Hay que rogar a Dios que envíe varones, levante varones y mujeres para que vayan y prediquen la palabra. Y esto es una forma de que nosotros estamos transmitiendo siempre la palabra de Dios a otras personas. Cuando la persona escucha la palabra de Dios, pues por fe la recibe, y si llega a su corazón, por fe entregan su vida a Cristo. Bien, porque este es el trabajo de nosotros los hijos de Dios. Pero vamos a hacer un poquito un recuento sobre la oración. La oración, hermanos, ¿qué es la oración? Bueno, primeramente hay ciertos aspectos y quiero hacer uno más como un repaso breve de los primeros cosas que hablamos cuando iniciamos con este estudio. Quizá usted se recuerda, la oración no debe de ser una rutina, ¿sí? Para algunos la oración es solamente una rutina, pero no debe de ser una rutina. Si nosotros oramos, es porque la Biblia nos enseña que debemos orar, como aquí Jesús lo dijo. Debemos estar orando. Segunda cosa, también uh, la oración no solamente debemos usarla en recursos de momentos de dificultad, no hay que usar todo el tiempo la oración, hay que hablar, inclusive la oración, si no fuera para pedirle a Dios o rogar por alguna necesidad, simplemente para adorarlo, para alabarlo, para exaltar su santo nombre en oración. Cuando nosotros nos doblegamos ante nuestro Dios y le venimos y le rendimos culto y le damos adoración y alabanza. ¿Sí? Tercera cosa, hay quienes emplean la oración en ocasiones especiales, sí, pero no debe de ser en ocasiones especiales solamente, debe de ser en todo momento. Si hay tristeza, porque haya tristeza, si hay abundancia, porque hay abundancia, si hay gozo, porque hay gozo. O sea, darle gracias en todo al Señor. La Biblia nos enseña dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando decimos en todo, es todo, no nomás en ciertas cosas, como se nos está enseñando, ¿sí? La otra cosa es también, otros ven la oración como un medio para enviar mensajes. Cuando se está orando en grupo, queremos que otros sepan algo de nosotros y estamos enviándoles un mensaje a los que están oyendo. No, no debe de ser así, ¿sí? Antes de que nosotros abramos nuestra boca, Dios ya sabe de qué necesidades tenemos, pero a Dios le gusta que oremos. Y cuando nosotros oramos y le decimos a Dios la necesidad que tenemos, pues los que oyen y son nuevos o no saben cómo orar, pues cuando ellos tengan esa misma necesidad van a saber hablar con Dios. Es por eso que la oración es muy importante en la vida de todos nosotros los cristianos. Para la mayoría de nosotros los creyentes, la oración es algo esencial, es una necesidad. Es una necesidad de nuestra vida diaria. Cuando te levantas, dice la Biblia, cuando te acuestas, cuando vas por el camino, cuando estás en tus labores, en tus estudios, cuando estás en peligro, cuando estás contento, en todo momento debemos orar a Dios. A veces nosotros no queremos hacer esto, pero nosotros debemos orar a nuestro Dios. Esto debe de ser la práctica de todo creyente. La mayoría de los creyentes debemos estar siempre orando en cualquier necesidad que tengamos. Amados hermanos, yo creo que es muy importante que si en estos tiempos nosotros pudimos haber visto realmente la oración, bueno, el Señor dice rogad, rogar al Señor de las mies, o sea, a nuestro Padre Celestial, debemos de inclinarnos orando. Y el Señor Jesús fue muy claro en enseñarnos, cuando oramos, ¿a quién debemos orar? Oramos al Padre, por supuesto, a nuestro Padre Celestial. Qué bonito, ¿no? Que tenemos un Padre que nos comprende, nos entiende, un Padre todopoderoso que está allí, siempre para atender nuestras necesidades. Amados hermanos, sinceramente,
Debemos de tomar en cuenta, mucho en cuenta lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. A veces nosotros no tomamos mucho en cuenta sus palabras porque, y como digo que no lo tomamos en cuenta porque no hacemos lo que Él nos pide. Si Él nos pide algo, nosotros debemos hacerlo. Cuando nosotros pidamos al Padre, debemos de tener confianza en oración, que Él nos escucha y no nos va a escuchar porque somos buenos. No nos va a escuchar solamente porque ya somos sus hijos. No nos va a escuchar solamente porque nosotros no hemos hecho nada malo. No, nos va a escuchar porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hace. ¿Sí? Dios nos va a dar respuesta a ello. Bueno, continuamos entonces por quién debemos nosotros orar. La semana pasada nos quedamos en ese punto. Debemos orar por todos los hombres, y ya vimos los pasajes. Debemos orar por las autoridades, más en estos tiempos tan difíciles que estamos en un país que ha tenido ciertos problemas. Debemos orar que todo salga bien, que haya calma, que haya paz, que haya tranquilidad, porque de esa manera nosotros también vivimos, dice la Biblia, quieta y reposadamente. ¿Sí? Cuando nosotros oramos por los que están en eminencia, sea el presidente, sea el rey, sea el gobernador, sea el alcalde, sea a los que están en autoridad, aún por la misma policía, ¿sí? Debemos orar por todos ellos. Debemos orar por nuestros enemigos. Tenemos enemigos. Los hijos de Dios tenemos muchos enemigos. Entonces debemos orar que Dios tenga cuidado de nosotros y nos guarde y nos cuide en el momento en que somos nosotros posiblemente atacados, ¿sí? Así que, amados hermanos, este es un tiempo para orar, ¿sí? Debemos orar por los misioneros, también lo vimos la semana pasada. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Sí? Debemos orar por ellos. Uh, ahora, como ahorita dije, debemos orar por los, rogando a Dios por que Dios envíe obreros a sus mías. Amados hermanos, piense sinceramente, ¿hay motivos por qué orar? Sí, hay motivos por qué orar. Hay muchos motivos para orar. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos ir mirando que Dios quiere que oremos. Debemos orar que la palabra del Señor siga predicándose y sea glorificada. Miren, si usted mira la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 3. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1, ¿ok? El apóstol Pablo nos enseña algo allí, dice, por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ninguno de nosotros nos imaginamos qué tuvieron que pasar algunos hermanos para haber llegado con nosotros, a nosotros con el Evangelio. El Evangelio lo conocimos a través de alguien y sucesivamente esa persona también, otra persona pasó por algunas circunstancias, pero fueron fieles a llevar el mensaje porque eran guiados por Dios. Porque ¿sabe por qué, hermano? Usted que me está oyendo, Dios lo escogió a usted. Dios quiso que usted escuchara su palabra y Dios quería que bajara a su corazón, no nomás se quedara en el intelecto, sino que bajara al corazón y entonces la semilla fuese sembrada para que usted tomase una decisión. O busco de Cristo o me olvido totalmente que existe Dios. Hay algunas personas que dicen, no, yo no me he olvidado de que Dios existe o que ellos creen que Dios existe, pero no hacen nada al respecto. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, estamos haciendo algo al respecto. Entonces, esta es otra parte importante que nosotros debemos hacer. Seguir orando a Dios para que la palabra de Dios corra. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él dice, fíjense, en sus tiempos ya Pablo pedía oración hasta por él mismo, dice. Porque aquí así se lo expresa. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra. O cuando él decía por nosotros, quizás se estaba refiriendo a que estaba Lucas con él, a que estaba Timoteo con él, a que estaba Pablo con él,
qué sé yo, cuántos personajes se mencionan en la Biblia que acompañaron a Pablo en sus viajes misioneros para ir exponiendo la palabra de Dios. Por eso él pide que oren por él. Él pide que oren por nosotros. ¿Por quién debemos orar hoy en día? Por los misioneros. Debemos orar por los que tienen un corazón de evangelista. Mire que hay hermanos que son unos tremendos evangelistas. En nuestra congregación los tenemos y ustedes los conocen. Hay hermanos que se sientan y tienen la paciencia para explicarle la palabra a alguien. ¿Sí? Pero no tenemos la excusa de decir, no, esos somos algunos, no somos todos, no somos todos. Pero hay algunos que tienen este don de parte de Dios, el de evangelizar. Oremos que esas personas sigan alcanzando almas. Pero no nos retractemos nosotros, sino, bueno, si ese es el que, si de 25 son los que evangelizan, bueno, hagámonos para atrás. No, nosotros oramos para que Dios los use a ellos y sigan predicando la palabra, como lo está pidiendo el apóstol Pablo. Es importante, amados hermanos, que nosotros miremos lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y vivir conforme a los estatutos de Dios. Allí mismo, unas páginas atrás en su Biblia, si es que la tiene usted en sus manos, en Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice de la siguiente manera, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo una vez más hablando. ¿Por qué Pablo estaba preso? Por dar a conocer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo cayó preso por dar a conocer al Señor Jesucristo. Y aquí mismo está diciendo una vez más que debemos orar, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas. Ahora, hoy en día no estamos orando ni por Pablo, ni por Silas, ni por Timoteo. Estamos orando por los hermanos en el mundo entero que tienen ese don de evangelismo, que Dios los use, pero también decirle a Dios, Dios, úsame, para que el día que yo llegue a tu presencia, Dios, no llegue con las manos vacías, sino que llegue con fruto, para que yo lleve fruto, Señor, y no me avergüence delante de ti cuando tú me preguntes qué hiciste con lo que yo te di, cómo lo administraste, cómo lo dirigiste. Amados hermanos, es el deber de todos. Pero aquí vemos en estos pasajes que Pablo nos está recomendando que hagamos esto de esta manera, para que el Señor abra las puertas, para darlo a conocer a Él. No para que te des a conocer tú, no para que des a conocer al pastor, no para que des a conocer tu iglesia o tu denominación y se forme una contienda entre sí. No, mi denominación es la mejor o mi iglesia es la mejor. A mí me ha tocado hablar con personas que tratando de tener una buena relación de hermanos en Cristo, siendo de otras denominaciones, a veces como que quieren entrar en una contienda diciendo, no es que mi iglesia es la mejor, no es que si tú vienes a mi iglesia, mira, casi te vas a edificar. Cuando personas hacen eso, están tratando de sacar las ovejas de un corral para meterlas a otro corral nada más. No, hay tanta gente que tenemos que alcanzar. Hay tantas almas que alcanzar. Amados hermanos, yo les animo que pensemos de esa manera y no pensemos de la contraria. ¿Sí? Vamos orando para que Dios nos use a cada uno en cualquier denominación, en cualquier iglesia que estamos, donde Dios nos ha llevado, donde Dios nos ha puesto. Gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos escogió y nos puso donde Él sabía que cabíamos, donde sabía Dios que podíamos trabajar. Entonces nuestra oración debe ser esa: Señor, danos almas que vengan y nos acompañen a hacer el trabajo, a seguir edificando tu iglesia. Qué triste es, en serio, cuando no sucede esto, cuando es lo contrario. Y por eso mucha gente murmuran y critican las iglesias. Qué triste. Pero bueno, dice la palabra de Dios y Jesús lo dijo bien claro: por sus frutos los conoceréis. Bueno, cuando alguien habla mal del pastor o de los diáconos o de los ancianos o de los mismos hermanos que van a la iglesia,
murmurando, criticando, aún posiblemente hasta lo más mínimo, como puede ser la vestimenta, el peinado, la forma de sentarse, qué sé yo. No es correcto. Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada nada de eso. Amados hermanos, que esta no sea nuestra oración, que esta no sea nuestra manera de crecer en el Señor, que esa no la sea, amados hermanos. Debemos orar, hermanos, también, según lo que dice, mire, Romanos capítulo 15. Los quiero llevar a Romanos capítulo 15 para que ustedes vean lo que dice el Señor allí en su palabra. Romanos 15, 30 al 32. Es algo que también, si ya encontró su Biblia, qué bueno, allí. Romanos 15, 30 al 32 dice así. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Mira qué bonita oración hizo Pablo, ¿verdad? Está escrito, pero es una forma de orar. Casi ya él está orando. Y esa era su petición de Pablo. Entonces, si esa es su petición, así debemos orar nosotros por los siervos de Dios. Sí, debemos orar por los siervos de Dios. Debemos orar por ellos, que Dios los use de esta manera, que Dios los cuide de esta manera, que Dios los proteja, que Dios los dirija. Y qué interesante cómo lo dice Pablo. Pero os ruego, yo, amados hermanos, también os ruego. Como pastor de la iglesia, yo os ruego que oréis por mis hermanos que están pasando situaciones difíciles, que se han enfermado, que están en el hospital. Tú sabes de quién hablo. Amado hermano, que tu oración no deje de ser para con ellos. Ahorita son ellos, al rato seré yo, al rato serás tú. Y si ya pasaste por esa situación, ya sabes lo que es tener necesidad de que alguien ore por nosotros. Hoy tuve la oportunidad de platicar con un hermano de la misma, de una iglesia de nosotros, de la misma denominación. Y él fue una de las primeras personas que se infectó de esta enfermedad que está de la pandemia. Fue ahí por el mes de febrero, a principios de febrero. Y él me contó cómo sucedió todo. Y él dice que llegó a un momento en que él creía que se moría. Y suplicó con lágrimas a Dios, porque él tenía sus niños jovencitos, chiquitos. ¿Cuánto duele escuchar a un siervo de Dios hablar así? O a un hijo de Dios hablar así, de lo que sufrió y sin poder avisar a muchos hermanos que orasen. Yo creo que nuestro deber es orar por los hermanos, no importa de qué iglesia estén, si es que están pasando una situación así. Amado hermano, no dejes la oración, no dejes de orar. Os ruego, dice Pablo, os ruego, dice el apóstol Pablo, hermanos, que dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego por el Señor Jesucristo que me ayudéis orando. Yo les ruego a ustedes que me ayuden orando por mis hermanos, por mi ministerio con ustedes, mi servicio hacia ustedes como pastor. Yo necesito sus oraciones. Les ruego que cuando oren se acuerden de un servidor, para que yo también tenga el tiempo, la sabiduría de parte de Dios, cómo compartirles, orando, ¿sí? No solamente por las necesidades que tenga económicas, físicas o de salud, sino para que el Señor me use, para que yo viva quieta y reposadamente también, ¿sí? Bien, amado hermano, hay que orar por todo esto. Hay que orar por la salud física, la salud emocional y la salud espiritual.
de todos y de cada uno de los hermanos. El apóstol o el siervo Santiago en su carta, él nos explica eso y nos lo ha dicho, ya lo hemos leído varias veces, pero hoy yo quiero que ustedes vayamos al Salmo 32. Vamos a mirar el Salmo 32, qué es lo que nos dice, amados hermanos. En el Salmo 32, hablando el rey David, dice de la siguiente manera, y es algo que todos también debemos de tomar en cuenta, cómo este siervo de Dios oraba, ¿sí? Allí en el Salmo 30, versículo 2, dice el rey David de esta manera, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mire qué interesante. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Él experimentó la sanidad de parte de nuestro Dios. Para que usted experimente la sanidad de parte de nuestro Dios, clame. Clame por su salud física. Clame por su salud emocional. Clame por su salud espiritual. No busque en otras cosas sanar especialmente lo espiritual. No busque en nada que sea del mundo, en cosas del mundo, querer sanar espiritualmente. Solo Dios nos sana espiritualmente. Y es por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Con más nos ha de limpiar de cualquier cosa que sea espiritual y que también sea físico. Les animo, hermanos, que así pensemos cada uno de nosotros. Algo sencillito, que yo creo que todos ustedes lo hacen. Miren, está en Mateo 14, vamos a Mateo 14, 19. En Mateo 14, 19 dice de la siguiente manera. Permítanme un segundito. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahora, ¿entendió lo que decía el versículo? Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 pececitos, 5 panes y 2 pececitos, y mandó a la gente, a la multitud. Interesante. ¿Qué pasó aquí? Dios oró por los alimentos. Lo único que había eran 5 panes y 2 pececitos. Y el Señor Jesucristo, levantando los ojos al cielo, oró a su Padre Celestial, dijo, bendícelos, Padre, para que alcance para todos estos. Miren, qué interesante, por la comida. A veces yo doy gracias a Dios, sinceramente, en los años que tengo en el pastorado. Cuando en la iglesia hacíamos eventos y teníamos la comida y nos llegaba bastante gente. Y a veces escuché comentarios o venían comentarios a mí, pastor, está llegando mucha gente, no te preocupes, Dios proveerá. Y sinceramente, me llegó a tocar ver que todos comíamos, todos nos alimentábamos y hasta muchos llevaban para su casa, o algunos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Nuestro Dios nunca nos deja avergonzados, nunca nos deja desprotegidos por los alimentos. Algo tan simple. Dios siempre provee y hay que orar por ellos. Hay que orar por los alimentos. Es necesario que nosotros lo hagamos. Dice en Lucas 22, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, encontramos algo ahí que dice en el verso 40, Lucas 22, 40. Dice de la siguiente manera, cambiando un poquito el tema, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Ahora, ya estuvimos mirando
que debemos orar por las personas, por los hermanos, por los evangelistas, por la iglesia, por todo esto, aún hasta por la salud física, espiritual y emocional, pero también por los alimentos. Pero ahora, ¿por quién tenemos que orar aquí? Si vemos este pasaje, el pasaje 40 una vez más dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Si decimos el Padre Nuestro y le decimos a Dios, no nos dejes caer en tentación, Dios no nos va a dejar caer en la tentación. No nos va a permitir eso, ¿sí? Pero si también nuestro corazón está sano y está con Dios, bueno, debemos orar que no entremos nosotros mismos en la tentación de cualquier cosa, ¿sí? Hay que orar por nosotros mismos a fin de ser librados de la tentación. Hay que orar por nosotros mismos. Padre, guárdame de la tentación. Tenemos que ser guardados de la tentación porque cuando la tentación viene a nosotros o viene el tentador, mire, alguien dijo algún día, el enemigo de nuestras almas, antes de que viniésemos a Cristo, nos conoció bien, sabía de, ahora sí como dicen un dicho por ahí, sabía de qué pata cojeábamos, él sabía cuál era nuestro platillo favorito, si era robar, si era mentir, si era adulterar, si era codiciar, si era envidiar, si era chismear, él sabe todo lo que usted quiera nombrar. El enemigo lo sabe. Entonces, ahora nuestra oración debe de ser a Dios Padre Todopoderoso, Señor, líbranos de la tentación. De esa tentación que el enemigo va a volver a traer y nos va a recordar y nos va a decir, ¿te acuerdas cuando yo te daba de esto? ¿Te acuerdas cuando hacías esto? Entonces nuestra oración debe ser cada día. Así como oramos por los alimentos en la mañana, al mediodía y en la tarde, también debemos orar que nos guarde de la tentación cada día, cada momento, donde quiera que vayamos y andemos. La tentación siempre va a estar allí. Entonces la oración tiene poder, sí tiene poder. Así que, amados hermanos, debemos orar conforme a lo que estamos conociendo. Debemos orar nosotros que nos libre de toda tentación. Y no nomás a nosotros, sino a todos los creyentes, a fin de que puedan conocer plenamente cuál es la voluntad de Dios en donde se están moviendo. Todos los creyentes, todos, tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, vamos a salir victoriosos. No nomás de esta pandemia, vamos a salir victoriosos de este mundo hostil, de este mundo pecador, y iremos algún día bien a la presencia de nuestro Dios. El día que Él nos llame a su santa presencia. ¿Qué le parece el estudio? Estudiar es bueno, escudriñar la escritura es bueno, pero mejor es poner en práctica lo que se enseña y lo que se aprende. Nosotros, bueno, quiero llevarlos a otro pasaje en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Si usted conoce bien la Biblia, yo creo que conmigo la maneja bastante bien en cuanto yo estoy guiándome para los versículos y los capítulos. Efesios capítulo 6, verso 18, 6, 18, dice así, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero pararme en la última palabra. Santos. ¿Quiénes son los santos? Los que venimos arrastrando una idiosincrasia, una creencia, una religión tradicional, yo creo que ya nos deshicimos de todo eso. Sí, ahora sabemos que si yo miro a mis hermanos en Cristo Jesús, para mí son santos. Sí, entonces Dios me pide a mí que ore, que ore. Mire qué interesante, que ore.
todo tiempo, dice, con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu Santo, o sea, en el poder del Espíritu Santo. Dice, y velando en ello, cuidando de ello, de la oración, cuidando de hacer oración, dice, ¿ok? Con toda perseverancia y súplica, perseverar, perseverar, perseverar. Una palabra que a mí me gusta mucho. Y esto me gusta porque en Mateo capítulo 24:13, este versículo nos enseña la perseverancia. Jesús el Señor dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, la perseverancia de un cristiano es muy importante en las cosas de Dios. No nomás que persevere una persona en hacer bien las cosas, no. No nomás que persevere en proponerse, ejemplo, ahorrar, en que persevere en cuidar la familia, está bien, en que persevere en ser un buen trabajador y cumplir con su responsabilidad, está bien. No, que persevere en las cosas de Dios, cuidando su corazón, cuidando su alma para con Dios, pero cuidando también de los demás hermanos. Qué bonito es cuando nosotros cuidamos de los hermanos en oración, cuidamos de los hermanos en un buen consejo, cuidamos de los hermanos a veces hasta en proveer para su necesidad. Pero lo más importante es mantenerlos en la palma de la mano de nuestro Dios, orando por ellos, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que Dios los guíe y los lleve con bien a donde quiera que ellos vayan a predicar el Evangelio. Porque para esto nos ha llamado Dios, para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Es importantísimo, amados hermanos. Un pasaje más con referencia a esto está en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo me pregunto si todos los pastores tenemos esta responsabilidad. ¿Solo los pastores? Por lo cual también nosotros, dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Número uno, que seáis llenos del conocimiento de su verdad. En toda sabiduría, número dos, y inteligencia espiritual. Hay personas muy inteligentes que yo admiro, muchas personas muy inteligentes que yo admiro. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando otra inteligencia, inteligencia espiritual. Amados hermanos, es nuestro deber orar con inteligencia espiritual. ¿Sí? Ya con esto voy a terminar. También, hermanos, por todo lo que ustedes quieran tener de parte de nuestro Dios, deben orar. Sí, debemos orar. Debemos estar rogando a nuestro Dios. Allí mismo, quizá en el contraparte de Colosenses, en Filipenses 4:6, dice de la manera siguiente: por nada estéis afanosos. ¿Sí? Esto es un pasaje reconocidísimo por todos los cristianos. Muchos cristianos se lo saben hasta de memoria. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Se acuerdan que empezamos con ruego? Jesús dijo, rogar al Señor de las mies, que envió obreros a sus mies. Bueno, también en esto, por vuestras necesidades, hermanos. Debemos oración y ruego, dice, pero hay algo que agrega el apóstol, dice, con acción de gracias. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser muy agradecidos con Dios, hermanos. Cuando usted ore, haga todos estos pasos que ha aprendido. Si los escribió, qué bueno. Si se los grabó en su mente y en su corazón, mucho mejor. Pero cuando usted ore,
ore con acción de gracias al Señor por cualquier cosa. Quiero concluir ya con esto, hermanos, en este estudio. Quizá me faltan algunas áreas de cubrir de la oración, pero las iremos aprendiendo también a su paso. Pero quiero concluir pidiéndoles, amados hermanos, que no se olviden de estar orando por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Les ruego, amados hermanos, como dice la Escritura, levantarte, al acostarte, clamen, hermanos, que Dios guarde a nuestros hermanos, aún los que están muy delicados de salud, y ustedes saben de ellos. Oren, amados hermanos, debemos orar los unos por los otros. No murmuremos, no critiquemos, no juzguemos, porque puede venir sobre nosotros algo peor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les suplico, hermanos, que estén orando por la iglesia de Cristo donde Dios los ha puesto, donde Dios les ha puesto para que llevemos nosotros la obra del Señor. Cada iglesia tiene esta responsabilidad, pues nosotros tenemos esta responsabilidad para con los nuestros. No intenten desviarse de las cosas de Dios. No se pongan cómodos con esta pandemia. Les animo, amados hermanos, que nuestra oración sea: Señor, restaura, restaura, Señor, esto que estamos pasando. Quítalo, mi Señor. Pero ¿qué haremos después? ¿Podremos ir a jugar pelota? ¿Podremos ir a los restaurantes, a las tiendas, a los malls? No, amados. Sí está bien, si tiene tiempo y tiene dinero para hacerlo, qué bueno. Pero no, para que nos dé la oportunidad de seguir evangelizando de persona a persona a otros. Porque ¿saben una cosa? Yo hasta creo que es mucho mejor evangelizar de persona a persona que a través de las mismas redes sociales. Y a través de las redes sociales se ha oído tanto y la gente sigue igual, sigue cómoda. Y algunos quizá van a preferir mejor escuchar las redes sociales porque les es más cómodo. Te quedas en casa, hasta en pijama, te puedes quedar en el sofá y tirado oyendo a un predicador y oyendo los cantos. Y no tienes que dar ni siquiera ofrenda, ni diezmos, ni cosa que se parezca a la iglesia. Es más, no vas a tener ni que gastar gasolina para ir allá. Eso es comodidad. Cuidado, cuidado. Amados hermanos, que Dios nos libre y nos guarde en estos tiempos tan difíciles. Un abrazo virtual para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y no se olviden de orar por los nuestros y por nuestra congregación, para que pronto Dios nos dé la oportunidad de estar todos congregados adorando y alabando su nombre y dando testimonio de cómo Dios tuvo cuidado de nosotros. Que Dios sea la gloria en todo. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias por tu palabra, por los pasajes que hemos conocido, las expresiones de cada uno de ellos que nos enseñan cómo conducirnos en esta vida. Bendice tu pueblo, bendice mis hermanos. Todos que se conectaron, Señor, que son fieles a ti día tras día, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que la bendición alcance a todos y cada uno de ellos y esta noche puedan tener mucha paz en sus corazones. Por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Les amo en el amor del Señor y pronto nos estaremos mirando, congregando, quizá con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones.